plantita. Yo le pido que me ayudes. Tengo que ayudar a la compañera embarazada. Yo tengo fe, plantita, madre tierra, deme permiso ya. Mis mamás, mis papás no entraron a la escuela. También yo soy la hija primera, me mandan a la escuela hasta segundo grado. Y ahí me decían que tienen que pastar puerco, ganados y cuidar a las hermanas siguientes. Y no me han mandado, no me fui a estudiar. Después que ya seguía así, ya era señorita, ya tenía un enamorado, ya me puse a casar, ya me casé, y quedó embarazada. Yo pensaba que el bebé saldrá normal, sin dolor. Pasó un día, una noche, nada. Mi papá dijo, ahora sí toca salir a buscar una pastera porque ella no va a poder dar el pasto. Y ahí se fue mi papá a buscar a la pastera, es lejos, pero el bebé estaba muerto. El bebé se murió. Mi marido estaba llorando por el bebé, me sentía mal, decía que por qué no he hecho preguntas a alguien de las compañeras para que me salga bien, y me puse a pensar, y ya regresó la compañera, yo dije, compañera, ¿dónde aprendió? ¿Que es usted estudiada? Dijo la compañera, no, nada, no sé ni coger ni lápiz, no sé cómo será, dijo yo, solamente mi mamá sabía, la práctica es más principal. Y también dijo psicológicamente. Dije, ¿sabe qué, compañera? ¿Puede enseñarme eso? Yo quiero aprender. Mi orgullo es mi sabiduría, compartir, a indicar a otras compañeras. Sí han venido cantidades compañeras, estudiantes, otros más. Ha venido, tengo cantidades que he recibido. Tenemos que fortalecer las medicinas ancestrales de las hierbas. No perder eso, no vamos a perder, porque ir a hospitales, a veces no se tiene plata, mandan receta 40, 30 dólares, ¿de dónde vamos a poder? No tenemos. Con las plantas, sí hemos curado, sí han sanado. El objetivo principal de esta microempresa es dar valor agregado a las plantas medicinales, desarrollar nuevos productos en función de plantas medicinales, tomando en cuenta los conocimientos de las parteras y ponerlo a beneficio de la comunidad. Las parteras y voluntarias de salud que desean participar como productoras, y además que gente que está dentro de las comunidades son los que van a abastecer directamente acá a la planta procesadora. En este momento estamos procesando, tenemos hierba luisa, tenemos cedrón, tenemos hierbabuena. Entonces la idea es ir incluyendo, posicionar los primeros productos e ir incluyendo nuevos productos. Que te digo, las pomadas que las madres parteras saben hacer, que son muy buenas, pomadas de eucalipto, de matico, que tienen muchos beneficios.